video es patrocinado por mí y por mi curso de finanzas personales que en este momento y por todo enero tiene 40% de descuento utilizando el cupón 2023, enlace que está ahí abajo en la descripción. Empezar a invertir lo más pronto posible es crucial, no solamente porque empezamos a crear el hábito, que es un excelente hábito a construir, sino también porque podemos aprovechar cada vez más el interés compuesto, esa octava maravilla del mundo que hace que cada vez nuestro dinero crezca de forma más acelerada. Entonces, en cuanto antes empieces a invertir, más crecerá tu dinero. Pero que empezar a invertir sea urgente no quiere decir que los podemos hacer sin cuidado, que no hay ciertos pasos que debemos de seguir. Definitivamente hay pasos a seguir para invertir de forma exitosa. Y en este video te voy a compartir esos pasos en forma de 3 fases que se deben de realizar paso por paso para invertir de forma exitosa, para quizás ayudarte con tus propósitos de año nuevo y que realmente los cumplas. Hola, yo soy Eduardo Rosas, soy licenciado en Finanzas y Banca y en este canal hablo sobre inversiones, planes para el retiro, generación de nuevas fuentes de ingreso y varios otros temas de finanzas personales en general que te ayuden a alcanzar la libertad financiera, pero sobre todo también a vivir la vida que deseas. Así que, si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. En este video entonces vamos a hablar sobre cuáles son esas 3 fases que tenemos que seguir una tras otra para invertir de forma exitosa. Y vamos a empezar con la fase número 1, que es prepararte para invertir. Porque antes de que empieces a invertir, es importante cumplir al menos 3 pasos. Paso número 1, debemos de tener un fondo de emergencias. Porque cuando nosotros ya empecemos a invertir, vamos a tener que definir un tiempo específico en que nuestra inversión se debe de mantener. Si en algún momento necesitamos dinero y sacamos nuestra inversión antes de que se termine el plazo, nuestra inversión no madurará y no tendrá éxito. Entonces es importante que nosotros construyamos un fondo de emergencias con mínimo 3 meses de nuestros gastos para que en caso de que se presente una emergencia, que hay que reparar el auto, o hay que reparar el refri, o hay que pagar medicinas, o algo por el estilo, bueno, podamos usar el dinero que está dentro del fondo y no tengamos que utilizar nuestras inversiones. Que de nuevo, esas inversiones, cuando empecemos a hacerlas, se tienen que mantener por un plazo definido. Ya hablaremos de eso en este video también. Te voy a dejar acá en las tarjetas un video que publiqué hace un par de semanas sobre cómo empezar a crear tu fondo de emergencias. Justo en ese video también platico a partir de qué momento ya puedes empezar a considerar invertir, ya que tu fondo de emergencias tiene cierto tamaño. Ahora, el paso número 2 para prepararte para invertir dentro de aún la fase 1 es pagar tus deudas caras. ¿Por qué es importante pagar tus deudas caras? Porque si nosotros empezamos a invertir, podemos esperar en promedio que nuestro dinero crezca un 7 o un 10% en un año. En los años muy buenos, quizás un 15 o un 30%. Pero cuando se trata de nuestras deudas caras, esas quizás ya nos cobran 25 o 30 o 50%. O, como lo vimos en el video anterior sobre las peores tarjetas de crédito en México, que también te dejo aquí en las tarjetas, en algunas ocasiones hasta 130%. Son porcentajes muchísimo más elevados de los que podríamos esperar generar con una buena inversión. Entonces, si nosotros dejamos de pagar ese 130% de intereses, es como estar ganando 130% al invertir nuestro dinero en el pago de nuestras deudas. Esta es entonces la mejor inversión que podemos hacer. Pagar esas deudas caras que ya tenemos en tarjetas de crédito, créditos automotrices o créditos personales, aquellas que tienen porcentajes de intereses bastante elevados, prácticamente todas, quizás exceptuando los créditos hipotecarios que suelen tener unas tasas un poco más aceptables. Y finalmente, el paso número 3 de esta primera fase de prepararte para invertir es conocer tu régimen fiscal. Porque, por supuesto, eventualmente cuando ganemos dinero de nuestras inversiones tendremos que pagar impuestos, así como lo hacemos cuando ganamos dinero de nuestro trabajo, así también cuando ganemos dinero de nuestras inversiones. Entonces será importante empezar a acercarnos a nuestra contadora o a nuestro contador, a un despacho contable, a que nos empiece a guiar con respecto a esto y cómo eventualmente pagaremos los impuestos. Pero en esta etapa de preparación, lo más importante es saber si tú estás o no en el régimen simplificado de confianza o RECICO, que en México no permite que se invierta en acciones. Entonces, si tú estás en ese régimen, sabrás en los pasos siguientes
que no puedes invertir en ese tipo de activos, pero habrá otras opciones que tú sí puedes considerar. Y si no estás en ese régimen, bueno, podrás hacerlo sin ningún problema. Ya que completaste estos 3 pasos de la fase 1, podemos brincar a la fase 2, que es empezar ya. Tomar un pequeño paso para ti, pero un enorme salto para tu libertad financiera. En esta fase 2, si queremos entonces empezar ya, empezar cuanto antes, la mejor forma de empezar es a través de invertir en CETES. Los CETES o certificados de tesorería en México son emitidos por el gobierno federal. Quiere decir que son una inversión tremendamente segura porque están respaldadas por la economía de México. Y los CETES a 28 días, porque también los hay a 3 meses, 6 meses, 12 meses o hasta 24 meses. Bueno, los que son a 28 días son los más seguros de todos ellos porque el plazo es bastante corto. De hecho, estos CETES a 28 días son la inversión con menor riesgo que tú puedes tomar dentro del sistema financiero mexicano. Eso quiere decir que prácticamente cualquiera puede hacerlo, incluso sin grandes preparativos, incluso también sin nada de experiencia. Para invertir en CETES, puedes hacerlo desde cetesdirecto.com, donde puedes abrir tu cuenta. Por supuesto, para abrir tu cuenta te pedirán tu nombre, un correo, una contraseña, pero también tendrás que empezar a asociar una cuenta bancaria que será la única desde la que puedes transferir a CETES Directo y retirar desde CETES Directo. Pero una vez que tengas tu cuenta puedes iniciar sesión y una vez que inicies sesión podrás ir a la sección de invertir, encontrar dentro de valores gubernamentales la opción de CETES y seleccionar CETES a un mes. Como mencionaba, también está a 3, 6, 12 y 24 meses, pero será la de un mes la de menor riesgo. Podemos seleccionarlo, definir cuánto dinero queremos invertir, digamos que 100 pesos, podemos invertir justo desde solamente 100 pesos y seleccionar envío de recursos. Eso quiere decir que tenemos que transferir desde la cuenta de banco que acabamos de asociar a nuestra nueva cuenta de CETES Directo. De hecho, del lado izquierdo vamos a poder ver nuestra clave, la clave interbancaria a la que tenemos que hacer la transferencia. Es importante definir que queremos reinvertir al vencimiento. Esto quiere decir que cuando termine el mes, o más bien los 28 días, vamos a recibir nuestros intereses y tanto nuestro principal, los 100 pesos, más los intereses podrán ser reinvertidos. Así es como se genera el interés compuesto, no solamente invirtiendo los 100 pesos iniciales, sino todos los intereses que vayamos generando. Así, cada vez nuestro dinero crece más rápido. Será cuestión nada más de aceptar, confirmar la compra y hacer la transferencia desde nuestro banco para que entonces ya hayamos empezado a invertir. Esta inversión de nuevo es fenomenal para los principiantes, para cualquier persona en cualquier momento porque es la de menor riesgo en México. Pero por lo mismo es la que usualmente podríamos esperar crezca la menor cantidad. En las inversiones va a haber una correlación entre el riesgo que estamos tomando y el crecimiento que podemos esperar. Entre mayor riesgo tomemos, más rendimiento deberíamos de esperar de esa inversión. Si CETES a 28 días es el menor riesgo que podemos, esperamos el menor rendimiento. Eso quiere decir, por cierto, que cualquier inversión que te ofrezca menos que CETES a 28 días queda completamente descartada porque no solamente es más riesgosa, sino que te está pagando menos, no tiene sentido. ¿Por qué haríamos una inversión como esas? Pero para poder empezar a hacer otras inversiones, debemos empezar a prepararnos. Entonces, a la par que nosotros ya empezamos invirtiendo en CETES Directo, aún en esta fase 2, debemos de contestar 3 preguntas antes de poder movernos a la fase 3. La pregunta número 1 que debemos de contestar es ¿para qué estoy invirtiendo? Estoy invirtiendo para mi retiro, para comprarme una casa dentro de 2 años, para la educación de mis hijos. ¿Para qué estoy invirtiendo? Es importante definir ese objetivo y anotarlo por ahí en alguna libreta. La segunda pregunta que debemos de contestar es ¿cuánto tiempo puedo mantener esa inversión? Si es para mi retiro y mi retiro está a 30 años, bueno, entonces el tiempo que puedo mantener mi inversión son 30 años. Pero si es para comprar una casa dentro de 2 años, solo puedo mantener esa inversión durante 2 años. Este plazo es importantísimo porque nos va a ayudar a definir en qué podemos invertir, ya que brinquemos a la fase 3. Y la tercera pregunta que debemos de contestar es quizás la más importante aún, que es ¿por qué quiero invertir? Esto puede sonar un poco similar a la pregunta número 1. ¿Para qué quiero invertir? Para mi retiro, por ejemplo. Pero el por qué debe de ahondar un poco más en la razón. Quiero invertir, sí, para mi retiro, pero ¿por qué? Claro, para poder dejar de trabajar,
Pero quizás no solamente es dejar de trabajar por dejar de trabajar, sino para perseguir mi sueño de ser pintor. Por ejemplo, para realmente ahondar en la verdadera razón por la que quieres invertir, normalmente yo utilizo la técnica de los 5 porqués, en la que uno tras otro 5 veces te preguntas por qué. Por ejemplo, ¿por qué quiero invertir para mi retiro? Pues para tener libertad. Pero vuelvo a preguntar por qué, y por qué, y por qué, y por qué, hasta encontrar la verdadera razón. Déjame compartirte tan solo un ejemplo que viene en este libro de One Page Financial Plan de justo la importancia de encontrar ese por qué. Y es que dice que Carl Richards, el autor, pregunta a sus clientes que por qué están invirtiendo y normalmente le responden por libertad. Pero cuando vuelve a preguntar por qué, le responden ok para tener un poco más de flexibilidad con mi tiempo. Cuando vuelve a preguntar por qué, le responden quiero un poco más de tiempo para mí. Y cuando vuelve a preguntar por qué, ya en este ejemplo la persona responde con la verdadera razón, que es que quiere tiempo para empezar una familia y ni siquiera ha tenido tiempo para pensar en cómo hacerlo. Y dice que no solo la persona se sorprendió de eso, sino que su pareja se sorprendió, que nunca habían hablado de eso. Y bueno, empezará a preguntarnos por qué puede ser bastante interesante para encontrar la verdadera razón. Esta es entonces la fase 3, empezar a invertir ya en CETES y empezar a encontrar las razones por las que estamos invirtiendo y también, muy importante, el plazo al que lo haremos. Ahora, antes de brincar a la fase número 3, que es la fase más importante, quiero platicarte un poco sobre mi curso de finanzas personales que, como mencionaba, tiene 40% de descuento utilizando el cupón 2023 solamente durante enero. El enlace que está ahí abajo en la descripción, pero no solamente tiene ese 40% de descuento, sino que mi curso va a subir de precio debido a la inflación a partir de febrero. Entonces, si lo compras en enero, no solamente tienes el 40% de descuento, sino que aún lo obtienes al precio anterior. Además de que podrás acceder a todas las actualizaciones de nuevos videos, de nuevo contenido que voy a estar subiendo durante este mes de forma completamente gratuita, ya con tu compra realizada ahorita en enero. De nuevo, ese 40% de descuento con el precio anterior utilizando el cupón 2023 solamente durante enero en el enlace que está ahí abajo en la descripción. Pero ahora sí, brinquemos a la fase número 3, que es expandir, trazar tu camino hacia la libertad financiera. Durante esta fase número 3 vas a tener que aprender dos cosas. Número 1, vas a tener que aprender a invertir de forma muy sencilla, sin presiones. Y número 2, vas a tener que aprender de ti como inversionista, cómo te comportas, cómo reaccionas, cómo te sientes cuando ves los cambios en el valor de tus inversiones. Empecemos con lo primero, aprender cómo invertir. Y de nuevo, invertir de forma muy sencilla, sin presiones, sin que nuestra inversión nos tome mucho tiempo. Esto va a conllevar crear un plan, que el plan lo podemos crear en un fin de semana, pero que una vez creado el plan, mes tras mes, ya solo vamos a tener que dedicar unos 5 minutos al mes para seguir ese plan. Que además ese plan nos va a hacer invertir de forma que no se añade ninguna presión a nuestra vida, porque una buena inversión es aburrida y definitivamente no nos quita el sueño. Si tu inversión te quita el sueño o te añade preocupaciones, es una mala inversión para ti. La forma de crear este plan es utilizando información que ya tenemos desde la fase 2. En especial, ¿qué tanto tiempo podemos mantener nuestra inversión? Por ejemplo, si cuando en la fase 2 dijimos que podemos invertir durante 2 años o menos, el plan es bien sencillo. Vamos a invertir 100% en deuda gubernamental, porque la deuda gubernamental es un activo bastante seguro. Mencionaba CETES que justo tiene esos plazos hasta 2 años. Entonces es una herramienta ideal para invertir cuando solo podemos mantener esa inversión 2 años o menos. Bien fácil nuestro plan cuando queremos invertir 2 años o menos, 100% deuda gubernamental, incluso 100% CETES a través de cetesdirecto.com. Pero, ¿qué pasa si podemos empezar a invertir 3 hasta quizás 6 años? Es ya un tiempo un poco más largo, digamos mediano plazo, que nos puede permitir empezar a invertir en un activo un poco más riesgoso que la deuda gubernamental. Me refiero a los bienes raíces. Y bienes raíces no significa que tenemos que desembolsar millones de pesos para comprar casas y departamentos o centros comerciales. Definitivamente no. Lo podemos hacer de forma bastante sencilla a través de una casa de bolsa. En una casa de bolsa como puede ser GBM Plus o Bursanet, BBVA tiene su casa de bolsa, Citibanamex tiene su casa de bolsa.
podemos encontrar dos opciones: fibras, que son fideicomisos de inversión en bienes raíces que podemos encontrar desde 4 pesos, o fondos de fibras, fondos que ya juntan a varias fibras, que de por sí cada fibra junta a varias propiedades. Por ejemplo, en México la fibra más grande o la que más propiedades administra es Fibra 1, administra más de 500 o 600 propiedades. Y en este momento la podríamos encontrar por ahí de los 20 pesos. Justo, nosotros podríamos ir a plus.gbm.com, por ejemplo, para crear nuestra cuenta. De nuevo, hay otras casas de bolsa, existe Bursanet o Cuspid, por ejemplo, se me vienen a la cabeza. Pero una vez que tengas tu cuenta en alguna de esas casas de bolsa, por ejemplo, puedes buscar precisamente Fibra 1. Selecciónala y te das cuenta que en este momento está por ahí de los 23 pesos. Fibra 1 es solamente uno de los ejemplos, te dejo aquí en las tarjetas un video donde hablo de las mejores fibras en México, pero de nuevo esta te permitirá invertir desde solamente 23 pesos en cientos de propiedades en México. Ahora, no solamente eso, sino que podrías utilizar un fondo de fibras como VNQ que junta a muchas fibras dentro de Estados Unidos. Entonces, con 1,590 pesos estarás invirtiendo en miles y miles de propiedades dentro de Estados Unidos, o incluso podrías buscar VNQI, que por 800 pesos te permitiría invertir en miles y miles de bienes raíces en todo el mundo, excluyendo Estados Unidos. Ahora, esas son algunas de las opciones, pero ¿en qué porcentaje podríamos invertir en bienes raíces? Mencionaba que si nuestro plazo es menor a 2 años, entonces 100% va a deuda gubernamental. Pero si es, por ejemplo, 3 años, podemos restar 5% de deuda gubernamental para bajarlo a 95% y ese 5% utilizarlo en alguna de estas opciones. Si es a 4 años, podemos reducir otro 5% para que deuda gubernamental ya solo sea 90% y el 10% completo en bienes raíces. Y así también en el 5º y en el 6º año, hasta que bienes raíces sea por ahí del 20% de nuestra inversión. Entonces ya sabemos cómo invertir si estamos invirtiendo hasta 6 años. Si invertimos menos de 2 años, 100% deuda gubernamental. Pero si empezamos a invertir 3, 4, 5 o 6 años, podemos ir agregando 5% cada año de bienes raíces. Pero si vamos a invertir 7 años o más, ya podríamos considerar que nuestra inversión se va a mantener en el largo plazo. Y cuando empezamos a invertir en el largo plazo, podemos empezar a tomar un poco más de riesgo invirtiendo en acciones. Pero de preferencia, el porcentaje que invertimos en acciones nunca sobrepasa el 50%. Por ejemplo, digamos que ya sabemos que vamos a invertir por 7 años. Podemos invertir 20% en bienes raíces, 10% ahora en acciones y 70% el resto en deuda gubernamental. Pero si sé que soy joven y sé que entre más joven más riesgo puedo soportar, puedo ir incrementando el porcentaje que yo destino a acciones. Y si además de que soy joven sé que puedo soportar algo de riesgo, puedo incrementarlo aún más. De nuevo, con ese tope de 50% aproximadamente. Justamente, mi portafolio personal invierte aproximadamente 50% en acciones, 20% en bienes raíces y 30% en deuda gubernamental. Ahora, bien importante, ese porcentaje que nosotros vayamos a destinar a acciones, no debemos de destinarlo a unas cuantas acciones o nosotros escoger qué acciones simplemente por lo que se nos ocurre o lo que escuchamos en Twitter o en TikTok. Definitivamente no. La mejor forma de invertir en acciones es simplemente invertir en todas las acciones que podamos en todo el mundo. Eso suena tremendamente difícil porque hay miles y miles y miles de ellas, pero todo lo podemos resumir en 3 diferentes fondos. Así como encontramos VNQ y VNQI que juntan muchas fibras en Estados Unidos y en el resto del mundo, podemos encontrar VOO que junta 500 empresas dentro de Estados Unidos, VEA, que junta miles y miles de empresas en otras economías desarrolladas, y VWO, que junta a miles y miles de empresas en economías en desarrollo. De esta forma estamos invirtiendo en miles y miles y miles de empresas en absolutamente todo el mundo. Estados Unidos, economías desarrolladas y economías en desarrollo. Esas también las podemos encontrar desde una casa de bolsa como GBM Plus. Entonces, así como encontré Fibra 1 o VNQ, puedo buscar VOO, que de nuevo invierte en Estados Unidos,
VEA, que invierte en economías desarrolladas, o WO, que invierte en mercados emergentes. El porcentaje que nosotros destinemos a cada una de estas tres opciones puede variar. Yo, por ejemplo, utilizo el modelo de Swensen, creado por David Swensen, quien fuera por muchos años, hasta su muerte hace un par de años, el jefe de inversiones de la Universidad de Yale. David Swensen creó un modelo en el que define que 30% puede ser destinado a acciones en Estados Unidos, 15% a acciones en otras economías desarrolladas, 5% a acciones en economías emergentes y 20% bienes raíces, 30% deuda gubernamental. La razón por la que está distribuido de esta forma es simplemente porque así está distribuido el mundo. Aproximadamente el 60% del mercado de acciones está en Estados Unidos. Si solo 50% de nuestro portafolio va a acciones, el 60% del 50% es 30%. Eso sería lo que destinemos a Estados Unidos. Sin embargo, bien importante, todo esto, todos estos porcentajes, estas formas de definir cómo tú vas a invertir, son solamente guías, son solamente modelos. Han sido bastante probados que esta forma de invertir puede funcionar en el largo plazo, pero la mejor inversión, el mejor plan de inversión, no es aquel que David Swensen definió. No es aquel que Warren Buffett o que alguien que ha tenido mucho éxito ha seguido. El mejor plan de inversión es el que se adapta mejor a ti. Entonces, esto al fin me lleva a la segunda cosa que tienes que aprender en esta fase 3. La primera era aprender cómo invertir con estos porcentajes que te acabo de mencionar. La segunda es aprender sobre ti como inversionista, sobre tu comportamiento, sobre tus emociones, sobre tus reacciones a los movimientos que todas estas inversiones puedan tener. Y conforme vayas aprendiendo de todo esto sobre ti como inversionista, ir readaptando ese plan que acabamos de definir con los porcentajes. Adaptar el modelo de Swensen, por ejemplo, a lo que tú necesitas. Imagina, por ejemplo, que tú empezaste a seguir el modelo de Swensen. Tienes 50% en acciones, 20% en bienes raíces, 30% en deuda gubernamental. Pero te empieza a ir mal con tus inversiones. Empiezas a ver que caen un 5, un 6, un 10%. Es importante que en ese momento, a pesar de que quizás puedas sentir algo de miedo, no huyas, no saques tus inversiones. Bien puedes creer que cometiste un error, pero no lo hiciste. Solamente estás aprendiendo. En lugar de darte de topes creyendo que cometiste un error al definir tu plan y sacar tu dinero, simplemente asimila esos sentimientos y recuerda que lo único que esos sentimientos quieren decir es que ese plan necesita algunos ajustes. Simplemente significa que tú deberías de invertir menos en acciones y más en bonos para que los movimientos en tu portafolio sean menos bruscos. Después de todo, si tú estás invirtiendo en acciones, recuerda que eso significa que tienes 7 años o más para invertir. Entonces, si te das cuenta que tu plan necesita algunos ajustes, tienes mucho tiempo aún para ver a tu plan rendir sus frutos. Y así, con cada ajuste que hagas, seguir aprendiendo de tu comportamiento. Quizás llega un punto en el que, al contrario, tú no sientes nada de miedo, nada de preocupación por tu portafolio, entonces puedes incrementar poco a poco el porcentaje que tienes en acciones. Esta fase 3 de hecho es un círculo. Nosotros todo el tiempo tenemos que estar adaptando este plan según cómo nos sentimos de seguirlo. Quizás podemos adaptarlo cada año o cada 2 o cada que algo importante suceda en nuestra vida. Por ejemplo, si acabamos de tener un hijo, eso quiere decir que quizás podemos soportar menos riesgo. Ahora tenemos más responsabilidades. Quizás sea momento de reducir el porcentaje en acciones, por ejemplo. Pero justo esta fase 3 es un círculo que debemos de seguir adaptando nuestro plan según lo que nosotros necesitamos. Pero ahí lo tienes, una guía de cómo es que puedes empezar a invertir en 2023. Espero que de verdad te sea de utilidad, que sepas para empezar que debes de prepararte, tener tu fondo de emergencias, hacer la mejor inversión, que es pagar tus deudas caras. Después empezar a invertir ya, aunque sea en lo más seguro, 7 a 28 días, pero también empezar a establecer esos objetivos de inversión y finalmente crear ese plan de qué porcentaje destinar a qué tipo de inversión y sobre todo siempre hacer esa inversión de forma diversificada. Si voy a invertir en bienes raíces, no es en una casa o en un departamento, es en una fibra que me permite invertir en miles de propiedades en México.
O en un fondo de fibras que me permita invertir en miles de propiedades en todo el mundo. Que si voy a invertir en acciones, lo mismo, no solamente en Apple, en Amazon o en Tesla, sino en miles y miles y miles de empresas en casi todos los países del mundo. Nos vemos en la próxima.